están? Bienvenidos a este pequeño espacio de diálogo. Yo soy Mariana Brisi, periodista argentina. Algunos tal vez me hayan escuchado estos días previos al evento porque tuve el honor de entrevistar y de conversar con varios de los ponentes. Y hoy quiero agradecer porque tengo la posibilidad de yo también hacer mi aporte de valor en este encuentro, por lo menos de manera online y desde acá, desde el sur, desde Argentina, desde Buenos Aires, con el frío que hace, les mando un poco de fresco desde acá y les agradezco a todo el equipo del Women Economic Forum 2026 por dejarme abrir esta ventana y a lo lejos hacer mi aporte de valor. Como les decía, yo soy periodista, pero también soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y trabajo para empresas. Entonces, en los últimos años, además de trabajar como periodistas en el área de suplementos de sustentabilidad en algunos medios gráficos, también pude trabajar para empresas que trabajan su cadena de sustentabilidad, su economía circular y demás. Entonces pude conocer cómo internamente las empresas se desafían a ser sostenibles, sustentables y todas estas palabras que están resonando este año en este encuentro y a las cuales yo me quería sumar, y para eso preparé una pequeña presentación que ya la voy a empezar acá a transmitir, a ver si se ve bien. Quisiera invertir el orden de la presentación, déjenme un segundito, ahí está. Bueno, como el tema justamente es la escalabilidad femenina, de lo cual venimos escuchando hablar, y hay tanto material interesante en este encuentro, a mí el tema de escalabilidad me remite también a otro concepto que es la sostenibilidad, porque para escalar hay que poder ser sostenibles, ¿no? Y la sostenibilidad, no sé a ustedes qué les refiere, para mí es una palabra que tiene muchos significados, y esos significados los fui descubriendo con el correr de los años, porque cuando uno escucha la palabra sostenible, ¿no? Una actividad sostenible, enseguida se nos vienen a la cabeza algunas acepciones que tienen que ver con materias primas que sean sostenibles, recursos que sean renovables, economía circular que favorezca esto de extraer la menor cantidad posible de materias primas y de hacer circular las materias que ya fueron extraídas. O sea, sostenible nos remite a impacto ambiental, en definitiva. Y si una empresa a mí me dice que es una empresa sostenible, enseguida pienso que es responsable con el proceso de fabricación y de extracción que refiere a sus productos o servicios. Pero después de estar entrevistando durante más de 17 años a empresas y emprendedores, entendí algo, que por otra parte yo también soy emprendedora porque vengo trabajando de manera autónoma desde hace más de 17 años. Tengo mi estudio de comunicación que se llama De Contenido, y ahí es donde me planteé que la sostenibilidad también habla de las personas, de cómo nosotros podemos sostener nuestro emprendimiento y nuestros negocios, y que la sostenibilidad tiene una característica intrínsecamente material, pero también habla de lo humano y de otros componentes. Entonces la verdadera pregunta, discúlpenme si me escuchan toser cada tanto, es que estoy con una congestión justo estos días, es que ¿podemos sostener lo que estamos construyendo? Esta es la pregunta que los invito a hacerse, porque uno emprende, monta negocios, aspira a escalar, ¿no? Esto es la escalabilidad que venimos hablando, pero ¿realmente uno puede escalar si no lo puede sostener en el tiempo? Podemos escalar y caer rotundamente, con la misma velocidad que escalamos, caemos. ¿O a costa de qué? ¿O con qué precio logramos escalar? La sostenibilidad nos invita a preguntarnos cuán sostenibles son nuestros negocios, nuestra energía, la energía que requiere nuestro negocio de nosotros mismos, nuestros vínculos, los vínculos internos de la empresa, linderos con proveedores, con recursos, con clientes, los vínculos familiares que también están para sostenernos y que también nos necesitan en el camino de la vida. Es todo, en definitiva, un mismo núcleo. Y si podemos sostener nuestro propósito, si es sostenible nuestro propósito. Y acá es un desafío el contexto, porque
yo pensaba, muchas veces uno emprende queriendo, o monta un negocio queriendo responder un propósito, y ese propósito puede variar porque el contexto cambió, el contexto social, socioeconómico, mundial, global, va cambiando, y tal vez ese propósito que nos propusimos alguna vez empezamos a sentir como que no tiene mucho sentido o que ya no resuena con nosotros mismos. Entonces creo que como ejercicio de comunicación, como acá les hablo como comunicadora, así como uno hace una planificación anual y mensual de las acciones de comunicación que quiere implementar, también está bueno ejercitar cuáles son los objetivos y los propósitos que me sostienen este año, si siguen siendo los mismos que me sostenían hace unos periodos atrás o no. En mi caso particular, permítanme ser un poco autorreferencial, siempre sentí que hay una base de propósito que nació cuando yo estudié mi carrera de comunicación y esa base sigue estando presente. Siempre me sentí apasionada por el fenómeno de la comunicación, ¿no? De esto de transmitir, de lo que uno puede generar en el otro, de cómo los canales de comunicación van generando diferente tipo de llegada en los destinatarios. Pero lógico que esa pasión que surgió hace muchos años tuvo que reinventarse y ayornarse porque el contexto cambió. Yo estudié comunicación cuando ni siquiera las redes sociales existían. Entonces uno tiene que ver cómo replantearse esa vocación, ese propósito, para que su tarea sea sostenible. Porque si no hay algo que ya no se sostiene y que empieza a tironear. Tal vez este concepto del tironeo, que usamos mucho en Argentina, eh, sea interesante para pensar el concepto de sostenibilidad. Cuando uno tironea de los recursos, tironea de la energía, tironea de los vínculos, algo se va a romper, eso no, a la larga no va a ser sostenible. Y creo que eso es lo que nos tenemos que plantear cuando queremos escalar nuestros negocios. Si hay alguno de estos aspectos en los que estemos tironeando, tomar conciencia de eso y resolverlo va a ser la clave para corregir, volver a sentirnos cómodos y poder seguir avanzando. Voy a avanzar, hablando de avanzar, un slide más. Yo perfilé estas 4 dimensiones de la sostenibilidad, que son dimensiones con las que siento que podemos entender el completo sentido de la palabra sostenibilidad, que es la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Que es cómo impactamos en nuestro entorno, querramos o no, nuestras empresas de alguna manera algún impacto tienen y ser conscientes de eso nos va a permitir ser genuinos, comunicar con sinceridad, porque también a todos nos habrá pasado de escuchar a empresas, no sé, petroleras que hablan de que son sostenibles y sabemos a ciencia cierta que no, que impactan. Entonces, uno no transparentar también es ser conscientes de la verdad que llevamos adelante. Entonces, la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad profesional, ¿no? ¿Cómo sostenemos nuestro trabajo en el tiempo? Esto que les venía diciendo hace un rato. Tenemos que formarnos, tenemos cintura como para moldarnos a las nuevas demandas del mercado. Tendríamos que capacitarnos nuevamente, quedar caduco algo de lo que nosotros venimos haciendo. La sostenibilidad personal, ¿cómo regeneramos la energía que invertimos? ¿Cuál es la ecuación entre la energía que me está demandando mi negocio y la energía que yo soy capaz de regenerar? Les cuento una anécdota clave, que en un momento de mi emprendimiento, del estudio de comunicación, con mi socia estábamos creciendo mucho, pero yo también emprendí paralelamente el desafío de ser madre de 2 varones y no, la energía personal no me daba para sostener esos 2 proyectos al mismo tiempo y tuve que ser sincera conmigo misma y hablar con mi socia de aquel entonces y decir, bueno, yo no estoy para sumar hoy por hoy tanta energía al proyecto y dividimos en ese momento las responsabilidades de una manera sostenible justamente, porque si no yo estaba empezando a hacer una carga para el equipo. Y ahí vamos al último punto, que es la dimensión humana de la sostenibilidad, que es qué vínculos y qué legados estamos construyendo. Porque si estamos construyendo un negocio a base de destruir vínculos, salud, ¿cuántas veces he escuchado colegas que han renunciado a puestos de trabajo a los que yo por ahí hubiera soñado con alcanzar y me decían, no, renuncio porque tengo un nivel de estrés que
para alcanzar los objetivos de esta corporación renuncié a un estado de salud y eso también es insostenible, ¿no? Apuntar a un crecimiento económico que no se condice con las posibilidades humanamente sostenibles. Así que bueno, ahí voy a avanzar un poquito más para decirles que mi aprendizaje, mi aporte de valor humildemente en estos años de emprendedorismo y de trabajo como periodista en suplementos de sustentabilidad, me enseñó, porque conversé muchísimo con empresas que se autodenominan sustentables para saber qué era para ellas ser sustentables y sostenibles. Y entendí que las historias realmente genuinas y sinceras nos enseñan que personas y organizaciones que perduran en el tiempo, que crecen y se sostienen, tienen algo en común, que es que avanzan de manera sostenible, tienen método, no improvisan, tienen propósito, no van siguiendo corrientes y tendencias, tienen constancia, no esperan resultados inmediatos o por lo menos saben qué resultados pueden ser más inmediatos y cuáles otros tienen que elaborar más la paciencia. Y siguen construyendo incluso cuando el contexto no ayuda, y esto lo digo especialmente porque como les hablo desde Argentina y no sé si sabrán, pero venimos de muchos años de contexto inflacionario y cambios de colores políticos muy fuertes, y a veces uno siente que por más método y más constancia y más todo el contexto te juega en contra y te juega una mala pasada, pero cuando uno tiene todos estos otros eslabones sólidos, por más vendavales que pueda haber en el contexto económico, el proyecto se sostiene, es sostenible, porque tiene raíces, porque tiene un motivo y porque sembró idoneidad. Me gusta usar esa palabra. Así que bueno, los quería invitar a llevarse esta idea de que las historias más valiosas, y me refiero a historias porque soy comunicadora y ayudo a las empresas a contar sus historias, a hablar de temas que incluso a veces incomodan, pero que son los que construyen valor de marca y valor institucional. Las historias más valiosas no hablan de éxito, sino que muestran el cómo lo lograron y cómo lo sostienen. Porque detrás de cada empresa que trasciende hay decisiones, aprendizajes, errores, personas y una historia que merece ser contada. A veces ni las mismas empresas saben que tienen un valor enorme para contar, y es rico y es revelador cuando me siento a charlar un ratito, cuando me dan la posibilidad de algún integrante de grandes empresas que me ha abierto las puertas para contar, a veces en mi rol de periodista, porque hay empresas que buscan difusión, y a veces en mi rol de consultora, porque hay empresas que necesitan comunicar y lo primero que me dicen es: nosotros no tenemos nada demasiado interesante, rimbombante para contar, pero nos sentamos a charlar y sí hay mucho, porque lo que parece que es nada, en realidad a veces es tan valioso que se puede convertir en una buena historia. Así que bueno, este es mi recorrido como periodista, como comunicadora. Espero que les haya aportado valor a la mirada de lo rico que es esta palabra sostenibilidad y que los haya motivado a hacer que sus negocios sean sostenibles en el total y completo sentido de la palabra. Así que bueno, me pueden seguir en Mariana Brisi en Instagram. Los espero para contestar preguntas, dudas y para seguir compartiendo juntos. Gracias a los organizadores del web. Es un honor para mí haber estado acá. Así que hasta la próxima. Espero el año que viene poder estar presencial. Sería un honor. Hasta la próxima.